El desastre de la historia mundial es que el capitalismo nunca fue el despliegue progresivo del patrilinaje a través de una serie de relaciones generalizadas de explotación asociadas con una exogamia transcultural, las cuales conducirían a una erupción incontrolable de alteridad femenina, es decir, migrante, en el corazón de la tierra del padre, y por consiguiente a la emergencia de una síntesis radical, étnicamente disruptiva y pospatriarcal. En lugar de esto, el parentesco y el comercio fueron aislados sistemáticamente el uno del otro, de modo que la internacionalización de la economía fue emparejada con el atrincheramiento de las prácticas xenófobas, nacionalistas, de parentesco, manteniendo una concentración de poder político y económico dentro de un grupo étnico aislado y geográficamente sedentario. De esta forma, cuando estudiamos el capital en su concreción histórica, estamos estudiando a la vez una frustración de la tendencia cultural en las sociedades humanas hacia la exogamia expansiva. El capital es el punto en que una cultura rechaza la posibilidad que ella misma ha engendrado de forzar la prohibición del incesto hasta su límite. Quisiera referirme a esta condición de la modernidad, que puede ser descrita incómodamente como una acumulación patriarcal y neocolonialista de capital, pero que denominaré síntesis inhibida, no como historiador o teórico de la política, sino como filósofo. La tarea de la filosofía en relación a la modernidad es delinear y desafiar el tipo de pensamiento que la caracteriza, pero lo que habremos de entender como pensamiento no está dado de antemano, y por cierto, la misma noción de antemano, lo que Kant llamó a priori, es en sí la característica predominante de nuestra razón contemporánea. Las sociedades occidentales dejaron atrás, a través de una serie de convulsiones más o menos violentas, las teocracias estancadas de la Edad Media que habían engendrado la posibilidad explosiva de la novedad sobre la tierra. Pero esas mismas sociedades, simultáneamente, encadenaron esta nueva historia al comprometerla. Este movimiento ambiguo de iluminismo, que caracteriza la emergencia de las sociedades industriales que comercian con mercaderías, es estimulada intelectualmente por su propia naturaleza paradójica. La sociedad iluminista pretende tanto aprender como legislar para siempre, abrirse al otro y consolidarse desde sí, expandirse indefinidamente a la vez que se reproduce siempre igual a sí misma. Su sueño último es crecer y mantenerse idéntica, tocar al otro sin vulnerabilidad. Si el ancien régimen europeo era provinciano e insular, la modernidad es conveniente. Reside en una profunda pero inquieta relación con un afuera, que tanto la atrae como la repele, una relación que resuelve de manera precaria en su interior, basándose en la explotación o en la interacción desde una posición de autoridad unilateral. Pienso que es altamente probable que la mezcla confusa de odio y deseo que caracteriza a una cultura explotadora como la nuestra admita ser comparada con la psicología de la violación. La paradoja del iluminismo, entonces, es el intento de fijar una relación estable con aquello que es radicalmente otro, dado que, en la medida en que el otro es posicionado rígidamente dentro de una relación, ya no es otro por completo. Si antes de dar con la otredad ya sabemos cuál será su relación con nosotros, la hemos obliterado de antemano, y esta negación brutal es la consecuencia efectiva del pensamiento del a priori, dado que si las certezas nos llegan libres de toda referencia a la alteridad, estamos arrancándole a ésta la lengua incluso antes de relacionarnos con ella. Este absurdo lógico agresivo, el absurdo de la lógica en sí, alcanza su cenit en la filosofía de Kant, cuyo problema básico fue justificar la posibilidad del conocimiento sintético a priori.
es decir, el conocimiento que nos damos de antemano, pero que a la vez nos ofrece algo que desconocíamos. Como hemos visto, este problema equivale al de dar cuenta de la posibilidad de la modernidad o el iluminismo, lo que equivale a decir del encuentro inhibido con la alteridad. La filosofía moderna entre René Descartes e Immanuel Kant ha sido entendida retrospectivamente en términos de dos tendencias básicas, el empirismo y el racionalismo. No hay filósofos que podamos proponer como ejemplos perfectos y consistentes de cada una de estas tendencias, pero sus exponentes tendieron a radicalizarse en una dirección o la otra. Al momento de escribir su primera gran crítica, la crítica de la razón pura, Kant fue capaz de dar por definitiva la obra de David Hume en cuanto al pensamiento empirista y la de Gottfried Wilhelm Leibniz en cuanto al racionalismo. El argumento básico del empirismo, entonces, sería que el conocimiento es sintético y a posteriori, es decir, que adopta la forma de una añadidura a lo que es inherente a la razón, y por tanto deriva de la experiencia, o de un encuentro con aquello que está fuera de nosotros. Los racionalistas, en contraste, argumentaban que el conocimiento es característicamente analítico y a priori, es decir, derivado de aquello inherente de antemano a la razón y anticipándose a la experiencia mediante la construcción de sistemas de deducción lógica desde los axiomas básicos. El conocimiento es analítico o sintético según su fuente sea intrínseca o extrínseca a la facultad de la razón, y a priori o a posteriori según preceda o suceda al contacto con la sensación o con aquello que está por fuera de la razón. Con estos pares de conceptos analítico-sintético y a priori a posteriori, Kant determinó la estructura de su propio pensamiento en relación al de sus predecesores inmediatos. Kant concluyó que tanto los empiristas como los racionalistas habían aceptado la alineación simple de lo sintético con lo a posteriori y lo analítico con lo a priori. Es decir, que la relación entre estos pares parecía analítica ella misma, de modo que hablar de juicios analíticos a priori no añade nada al concepto de analítico. En otras palabras, un análisis del concepto de lo analítico resultaría en el concepto de a priori como implícito de antemano. Kant no aceptó dar esto por sentado y realineó los dos pares de conceptos de manera perpendicular para formar una cuadrícula, lo que permitió 4 permutaciones. La eliminación del par analítico a posteriori se volvió evidente, pero había que aferrarse tenazmente a la posibilidad de un pensamiento sintético a priori. Esta nueva concepción del conocimiento era relevante para un objeto no formulado anteriormente, las condiciones de la experiencia. Kant describió su revolución copernicana en filosofía como un giro desde la pregunta ¿cómo conoce la mente? A ¿cómo deben ser los objetos para ser conocidos? Las respuestas a esta pregunta habrían de aportar un cuerpo de conocimiento sintético a priori, capaz de hablarnos de la experiencia sin haber derivado de ésta, lo cual justificaría la emergencia de un conocimiento tan nuevo como atemporalmente seguro, que dispondría los cimientos de una cultura iluminista en una civilización enfrentada a una dependencia ambigua de la novedad. Ya que un conocimiento desarrollado a partir de las condiciones de la experiencia presupone una relación con el afuera, ha de ser sintético y no analítico, pero en tanto concierne a la forma pura de la relación como tal, y no al material sensorial involucrado en la relación, es a priori y no a posteriori. Solo le conciernen las formas puras de la apariencia, o la manera inmutable en que las cosas deben ser si es que han de ser para nosotros.
Kant llama trascendental a esta forma pura de síntesis y la opone al contenido inconstante de la síntesis que ocupaba a los empiristas, a la que llama empírica. El objeto kantiano es, por tanto, la forma universal de la relación con la alteridad, aquello que debe ser necesariamente lo mismo en el otro para que éste pueda parecérsenos. Esta forma universal es aquello que hace falta para que algo pueda ofrecerse a la experiencia, el valor de cambio que permite que algo sea comercializado, según la mente iluminista. Entre la escolástica medieval y Kant, la razón occidental pasa de una economía provinciana a un sistema en el que, abandonando el proyecto de reprimir el tráfico con la alteridad, queda determinada a controlar el sistema de comercio. Con la caída del ancien régimen, se volvió imposible la simple exclusión de la novedad. Solo podría ser apropiada, designada con una forma fija e integrada a un sistema formal inmutable. En Las estructuras elementales del parentesco, Levi-Strauss señala la distinción común en varias sociedades entre los alimentos normales y la comida preciada. Los alimentos normales son consumidos por sus productores para la subsistencia, mientras que la comida preciada es dada para que otros la consuman y es también recibida de otros. Esto no se basa únicamente en una diferenciación de clases sociales dentro de un sistema de producción, sino más bien en una diferenciación entre tribus o entre sistemas separados de producción. La distinción entre comida preciada y alimento normal pone en evidencia la diferencia entre filiación, relación de sangre, y alianza, relación por matrimonio. Esto se debe a que la comida preciada ocupa la posición de las mujeres en un sistema de matrimonios regulado por la exogamia patrilineal, con el productor que renuncia a su posesión en un eco de la prohibición del incesto. Lo que resulta de particular interés filosófico, sin embargo, es que también queda planteada una distinción entre lo racional, analítico, y lo empírico, sintético, y por lo tanto se define un territorio sobre el que podemos esbozar una economía del conocimiento. La comida preciada viene de fuera del sistema, y las contorsiones sufridas por la antropología estructural en su proyecto de recapturarla en un sistema de relaciones expandido repiten los esfuerzos de Kant a la hora de reducir la síntesis al horizonte expandido de las formas inmutables. Si la comida preciada es el elemento primordial del comercio, su metamorfosis en la mercancía moderna puede ser entendida como una supresión de la síntesis radical, el proceso problemático que provee a la razón iluminista de su objeto de pensamiento.